Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 3 de este seminario de lectura en el que estamos revisando el libro Al filo del abismo de Carlos Bonfil. El libro se llama Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro, publicado en México por la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Estamos revisando en esta ocasión, en esta sesión número 3, el capítulo primero que tiene que ver con el cine negro y las definiciones esquivas de este propio cine negro. Veremos cómo estas definiciones escapan a la denominación de un género cinematográfico, al llamado film noir. Es un texto interesante y bueno, antes de comenzar con la revisión de este capítulo, los invito a darle me gusta a esta transmisión, a compartir los enlaces para que el contenido pueda llegar a más personas. Así es que pues hoy vamos a trabajar sobre este primer capítulo. Estamos en la página 21 de este libro de Carlos Bonfil, en el que nos encontramos en la página izquierda del inicio de este capítulo primero, un still de la película En la palma de tu mano, en la que podemos observar a Arturo de Córdoba portando un arma, mirando a la cámara, en una escena que se encuentra en claroscuros. Tenemos enfrente un barandal y a través de él podemos ver parte de la figura de este gran actor que fue Arturo de Córdoba. En este capítulo primero, en la página 21, Carlos Bonfil nos va a decir que al cine negro se le va a intentar definir de muchas maneras. Todas ellas van a ser aproximativas, sí, sin embargo, poco concluyentes. Entre los investigadores fílmicos se ha impuesto una evidencia, y es que el también llamado film noir no es enteramente un género cinematográfico, sino algo más sugerente todavía, es decir, un registro de atmósferas visuales casi siempre opresivas, invariablemente oscuras, turbias y perturbadoras. Tiene su primer momento en Hollywood a principios de la década de 1940 y su nacimiento formal coincide con este primer largometraje de John Huston que se llama El halcón maltés de 1941. 3 años más tarde, otra cinta emblemática titulada Pacto de Sangre de Billy Wilder de 1944 va a marcar una transición hacia una propuesta más inquietante todavía, la de un auténtico cine negro que se va a distanciar por completo ya del cine de gángsters de la década anterior, de la década de 1930. Va ahora a centrarse en personajes cínicos, moralmente inescrupulosos, que están encaminados a la fatalidad. Si algo revela, dice Carlos Bonfil en este libro, esa opción por el relato desencantado y frío, basado en la literatura áspera de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, James Cain, Horace McCoy o Cornell Urlich, entre otros escritores, va a ser el desaliento radical que ha provocado la Segunda Guerra Mundial, la quiebra de todas estas certezas que la economía había planteado. De un conflicto bélico al siguiente, de un apocalipsis a otro, hay apenas un descanso muy corto en el que estas certidumbres parecen agotadas. Entre ellas, la creencia fugaz de un optimismo que sea capaz de superar ese desánimo de las grandes crisis económicas, sobre todo aquella del crash de 1929 en Estados Unidos, y que, bueno, a través de la comedia musical y de sus Gold Diggers, de películas rubias y sonrisas radiantes, o la propia confianza un tanto endeble en que el crimen, por sangriento que fuera, habría siempre de tener un justo castigo, como también
una puntual y tranquilizadora que lo refrendaban las películas de gángsters, como por ejemplo El enemigo público de William Wellman de 1931, o el melodrama incestuoso donde el truán era acribillado de modo espectacular, por ejemplo en la película Cara cortada de Howard Hawks de 1932, hasta la crónica del ascenso e inevitable caída de El pequeño César de Melville Leroy de 1930, que es una memorable actuación en esta película de Edward Robinson. Nos dice Carlos Bonfil en la página 22 que las ilusiones del cine de géneros, con estos delincuentes, bailarinas, sus propios regaños morales, las estratagemas que establecen para la seducción, los reacomodos sentimentales, se van a desplomar estrepitosamente, como también va a ser ese frenesí de creer que hay una Arcadia única que va a prolongar ese mito viejo de la gran pradera. Quienes perciben con mayor agudeza este tránsito de una época de ficciones esperanzadoras a otra ya un poco más escéptica y desencantada, van a ser precisamente la literatura realista norteamericana, heredera del naturalismo europeo. Frank Norris, por ejemplo, con su novela McTougue de 1899, quien es en esta novela es un estudio casi entomológico de la ambición y de la crueldad humana, que va a ser llevada a la pantalla bajo el título de Avaricia en 1923, o el caso de Theodore Dreiser, autor de Una tragedia americana de 1925, que es un relato sobre una revista que asesina a una joven obrera que alguna vez sedujo y cuyo embarazo inoportuno amenaza sus ambiciones sociales. El alemán Joseph von Sternberg, en 1931, va a llevar esta novela a la pantalla chica, a la pantalla grande más bien, a la pantalla de cine. A partir de estos antecedentes, dice Carlos Bonfil en la página 23, antecedentes de por sí emblemáticos, es fácil imaginar el modo en que comienza a desarrollarse en Estados Unidos una literatura popular que hace de este crimen su eje narrativo y el arquetipo de un detective que va a ser presentado como alguien solitario, calculador y frío, este antihéroe por excelencia. Al toparse ese personaje ahora con otro elemento fundamental de este tipo de cine, que es la mujer fatal, quien está libre por completo de todo escrúpulo moral, desdeñosa de las convenciones sociales, surge entonces de estos dos un romance que está teñido, por supuesto, de fatalidad. Y es un romance que también muy pronto va a seducir al imaginario colectivo de los espectadores. Las primeras novelas de este tipo muestran estos relatos cínicos y duros en su versión primera de las series detectivescas que fueron impresas, una Pulp Fiction al alcance de todos los bolsillos. Esa nueva literatura que va a estar poblada de personajes como en las novelas de Dashiell Hammett, Raymond Chandler o las de James Cain, va a marcar una ruptura doble. Esta ruptura doble, nos dice Carlos Bonfil, es aquella que, por un lado, significa un abandono de los relatos ya de tipo detectivesco, de origen británico, las ficciones de salón y de las buenas maneras, donde un grupo de personas identifican en su círculo social un elemento extraño que es aquel que resquebraja o vulnera la armonía y empieza a traer como consecuencia discordias y a provocar un crimen. La prestigiosa tradición de la novela que va desde Conan Doyle hasta Agatha Christie y que centra sus virtudes narrativas en este manejo
del humor y de la trama rocambolesca para poder aterrizar en la solución de un enigma criminal que se va a presentar como algo muy laborioso y de su trama de elaboración. Por otro lado, hay un nuevo relato negro que ahora va a proponer atmósferas más turbias y personajes solitarios y desencantados que van a estar enfrascados en la solución de otro tipo de enigma. Este enigma a la vez de corte criminal, pero también metafísico. Ese enigma puede ser el de El halcón maltés de Hammett, en donde hay una ambición que se revela irónicamente ilusoria, con acentos de fatalismo shakespeariano. Otros elementos, dice Carlos Bonfil en la página 24, que completan este paisaje narrativo es la presencia de la ciudad, una urbe que se muestra en estos filmes deshumanizada, hostil, frente a la cual debe medirse el antihéroe, preferentemente en la noche, en las escenas nocturnas, abandonado por todos, con el rostro pegado a las baldosas frías de un callejón sin salida, que es propiamente una metáfora de su accidentado paso por esa vida. A ese personaje lo van a encarnar después de manera vigorosa Burt Lancaster en Forajidos de 1946, una obra basada en el relato homónimo de Hemingway, o el boxeador Bill Stoker Thompson, quien va a ser interpretado por Robert Ryan en la película El luchador de 1949, y es él quien va a dar esta medida a este nuevo personaje noir que está desprovisto de glamour y del humor malicioso de los Sam Spade o de Philip Marlowe, aquellos primeros detectives privados que aparecieron frente a las pantallas. Al término de esa Segunda Guerra Mundial, dice Carlos Bonfil en la página 25, hay un desaliento moral que está generalizado en todo Estados Unidos y sobre todo en Europa, donde una clase intelectual que estaba marcada por el existencialismo de Sartre y de Camus va a recibir con sorpresa y con entusiasmo estas obras de cine criminal estadounidense producidas pocos años antes. Van a reconocer en estas películas una originalidad de un nuevo estilo cinematográfico, ese vigor que van a tener las fuentes literarias de las cuales van a surgir sus argumentos, y le van a dar el nombre de film noir, a lo que hasta ese momento o hasta este momento solo parecía ser una variante de un cine de aventuras de corte detectivesco. Acostumbrados estos espectadores al relato lineal del cine clásico, con procedimientos narrativos que van a favorecer la identificación del espectador con el personaje central de la película, y con una lógica objetiva donde hay una relación de causa y efecto, va a resultar en definitiva tranquilizadora. Pero ahora las nuevas propuestas del cine policíaco, mucho más negra, sacuden esas certidumbres colectivas. Ahora la narración va a ser en primera persona, va a incorporar la forma literaria al dispositivo fílmico, van a reivindicar esa subjetividad que había sido escatimada. No solo eso, sino que también algunas películas de cine negro van más allá. Por ejemplo, el recurso de la evocación de hechos pasados a través del flashback. En Pacto de Sangre, por ejemplo, se coloca a su protagonista herido de muerte frente a una grabadora, y desde esa situación es donde va a relatar a Edward Robinson, su colega en la aseguradora, la historia de sus desventuras al lado de la mujer fatal que ha marcado su suerte. En otra cinta de este mismo director,
El ocaso de una vida, de 1950, los guionistas van a llevar este procedimiento a los límites de lo fantástico. El narrador ya no es un hombre que agoniza, sino literalmente un muerto, que refiere en tono confidencial y casi de corte periodístico sus viejos infortunios y el derrumbe moral después de haber sido seducido por Norma Desmond, la vieja estrella de cine mudo que interpreta Gloria Swanson. Otras películas emblemáticas que nos recuerda Carlos Bonfil en este libro, en la página 26, es Laura, de Otto Preminger, de 1944, El cartero siempre llama dos veces, de Ty Garnett, de 1946, Traidora y mortal, de Jacques Tourneur, de 1947, o Muerto al llegar, de Rudolf Maté, de 1949. Estas películas van a repetir con algunas variantes este mismo esquema de evocación que, después de una breve introducción que marca ya la atmósfera negra del relato en la película, van a presentarnos estas estructuras muy similares. El procedimiento va a volverse tan repetido, tan socorrido, dice Carlos Bonfil, en estas películas como en La Dama del Lago, de Robert Montgomery, 1946, en el que, a partir del relato homónimo de Raymond Chandler, se permite incluso la novedad de recurrir todo el tiempo a la cámara subjetiva. Lo que en otros cineastas talentosos es un recurso estilístico utilizado de manera esporádica, justificado por el supuesto, o por el suspenso más bien, de la narración. En el caso de Hitchcock, en la película Intriga Internacional de 1959, en este caso de Montgomery, se vuelve un tanto artificioso y a menudo gratuito. Algo queda claro en todo esto, dice Carlos Bonfil: el cine negro elige formas narrativas poco convencionales y atmósferas mucho más opresivas de las que el cine tradicional de detectives lo va a hacer. Hay también un cambio fundamental en cómo se aborda la noción misma de crimen, que en el cine de gángsters de, ya decíamos, la década de los 30, era invariablemente fustigado a finales edificantes, donde la caída estrepitosa del delincuente tenía como función principal tranquilizar al espectador por un tiempo sumido en la zozobra. Es decir, esta variante entre el cine de gángster de los 30 es que el delincuente es mostrado en las películas como un sujeto derrotado por la autoridad de los gobiernos. En el caso de el cine noir de los 40, esto va a transgredirse. También nos dice Carlos Bonfil que pues este término de una pesadilla, como por ejemplo The Roaring Twenties de Raoul Walsh de 1939, y de otros títulos protagonizados por delincuentes caracterizados por ser fanfarrones e impunes, que eran escarmentados hacia el último rollo de la cinta, llegaba entonces la certeza de un restablecimiento, por lo menos temporal, del orden social. Los espectadores podían entonces salir a la calle con seguridad de que el hampa no era del todo invencible y de que la ciudad no era ya un territorio hostil e infrecuentable. En la página 27 va a terminar este capítulo primero Carlos Bonfil diciéndonos que con el cine negro esa premisa se va a invertir de un modo perturbador para el público, sobre todo para la censura que ahora percibe amenazadas estas circunstancias. El clima de este escepticismo radical
con fuertes dosis de cinismo individualista, presente ya en la literatura dura, tolerado relativamente por un grupo reducido de lectores aficionados, va a adquirir proporciones inquietantes al trasladarse al ámbito del cine. El cuestionamiento abierto de los ideales más importantes de la democracia estadounidense tenía en la pantalla, como un agravante de talla, el carisma y el atractivo de los actores y las estrellas femeninas, que volvían apetecibles las infracciones y las violaciones a los códigos morales prevalecientes de la época. A pesar de reflejar situaciones y hechos indudablemente locales en las películas, muchas de las obras del cine negro eran para la moral conservadora de la década de los 40 los vehículos indeseables de conductas nefastas que venían del extranjero. Así que, lejos de contribuir a una construcción social de tipo armoniosa, el cine negro parecía entonces conspirar para su demolición a corto plazo. Por un lado, dice Carlos Bonfil, hacía de la corrupción moral de los protagonistas uno de sus ejes más importantes, y por otro, exhibía, sin condena explícita, la sensualidad femenina y las conductas ilícitas como el deseo adúltero, que será también una constante temática en el cine negro. Hasta aquí la revisión que hemos hecho a grandes rasgos del capítulo primero del libro Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro. Este capítulo se llama Cine negro, las definiciones esquivas, en la que Bonfil nos va presentando los elementos más importantes y por supuesto la distinción muy importante entre el cine de la década de los 30, el cine de gángsters, cuáles son sus lógicas y cuáles son sus características estéticas y cómo va a cambiar esto posteriormente en la década de los 40 con esto que va a denominarse cine negro o film noir, en el que la participación de estos delincuentes va a trastocar mucho de los elementos de la moral de la época, por lo menos en Estados Unidos, y cómo es que es vista este tipo de películas fuera de Estados Unidos como una transgresión de esas normas de la armonía social, del orden social, y cómo el cine noir viene a transgredir esas propias normas sociales de la época. Así es que, pues hasta aquí la revisión de este primer capítulo, y los invito a seguir nuestra transmisión el día de mañana, igual a las 9 de la noche, para continuar con la revisión del segundo capítulo de este interesante libro de Carlos Bonfil sobre el melodrama negro en la obra de Roberto Gabaldón. Como pueden ver, pues estamos iniciando, abriendo este panorama con la propia definición de lo que sería el cine negro, para poco a poco irnos aproximando a distintas estéticas del autor Roberto Gabaldón y algunas de sus películas más importantes en ese sentido. Así es que los esperamos el día de mañana para continuar con este seminario. Por lo pronto, les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para la cuarta sesión de este seminario de lectura. Gracias y muy buenas noches.